Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén escuchando y cuando nos estén escuchando. Mi nombre es Julián Caudana, soy del Colegio Atica y hoy vengo a hacer una charla que se llama Esa Voz. Allá por el 2018, una fría mañana de agosto, me acuerdo que tenía 10 años ese niño y no recordaba que hiciera un invierno tan frío como ese, ¿no? Se despertaba como siempre a las 7 de la mañana para prepararse para ir al colegio y la imagen era casi grotesca cuando salía. Tres camperas, guantes que eran 2 veces más grandes que su mano y, y un pantalón que no combinaba, pero nada con lo que tenía arriba. Sin embargo, así salía y se sentaba en el auto, a la izquierda, atrás, ¿no? En la parte de atrás del auto. Y parecía que era un día normal, un día que no pasaba nada diferente, como cualquier otro, en el que se sentaba a la misma hora, como siempre, a las 7:24 de la mañana, y salía, ¿no?, para el colegio. Pero no todo era como siempre, ¿no? Había siempre algo que lo acompañaba y que era diferente, que lo hacía, le daba esa calidez que él necesitaba en esos momentos y que le hacía querer quedarse en el auto cada vez que subía, ¿no? Una voz cálida, emotiva, calmada, tranquila, casi melancólica, que lo recibía cada mañana, ¿no? Hiciera frío, calor, lloviera, tronara, no importaba, pero esa voz seguía ahí, ¿no? ¿Y quién lo diría que alguien que ni siquiera lo conocía en persona, sino solamente por la voz, podía generarle tantas sensaciones a él, un niño de 10 años, en un día como cualquier otro, ¿no? Y así fue como poco a poco nació en él una pasión por la radio, por el streaming, por todo lo que es medios, ¿no? Y no era casualidad tampoco. Su papá trabajaba en una emisora de radio, trabajó durante 14 años y se movió siempre en ese ámbito, ¿no? En ese ambiente. Entre micrófonos, entre cables, entre locutores, entre consolas. Y todo eso que al principio parecía solamente parte del entorno de él, ¿no? De a poco se fue despertando otra cosa. Una pasión que siempre había tenido, ¿no? Eh, pero que de a poco se fue desarrollando. Durante 7 años, ese niño que ahora ya era casi un adulto, no se dio cuenta de lo mucho que quería algún día ser esa voz cálida que recibiera a otros niños de 10 años en un invierno frío para darle un poco de calidad, ¿no? El tiempo pasó y como en toda historia, hubo un cambio inesperado, un giro. Una de las voces que siempre lo había acompañado en su infancia, su papá, se despidió de sus oyentes, avanzó, dejó la radio de trabajar ahí y entendió que ya ese micrófono no le pertenecía, ¿no? Pero la radio no se quedó, digamos, en silencio, porque sin buscarlo quizás le ofrecieron ese trabajo a alguien más, a mí. Así nació Derecho de Autor, un podcast que más que un proyecto para él fue una forma de devolver lo que había recibido. No pretendía hacer ruido, no pretendía ser famoso, solo quería que en algún rincón del mundo, quizás dentro de un auto, una fría mañana de agosto, alguien escuchara y sintiera esa misma calidad, ¿no? Como yo lo hice una vez, y ahí estoy ahora. Hace 3 meses que ya empecé con el podcast, empecé a transmitir en vivo y quizás para algunos podría ser un cambio técnico, un cambio de personal, pero para mí no, fue algo un poco más profundo porque desde entonces no hay cosa que espere más en la semana que ese día en el que voy a grabar, en el que voy a transmitir y me paso días buscando mejorar la calidad, ajustando las cámaras, probando los micrófonos y bueno, aprendiendo, ¿no?, un poco de todo lo que funciona en un podcast. Y yo creo que eso es muy importante para mí porque no es solamente salir al aire porque sí, sino
salir con un propósito, con un mensaje y con la esperanza de que por un ratito por lo menos alguien se siente acompañado, ¿no? Acompañado. Como ese niño de 10 años, abrigado hasta los dientes, que encontró el calor que necesitaba en una simple voz, en una radio cualquiera, en una mañana cualquiera.